Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Una de las últimas clases que traemos tiene que ver con, eh, tiene que ver con el reconocimiento de todas las diversidades y de todas las conformaciones familiares. Vamos a hablar de diversidad familiar en este seminario, una de las últimas clases para completar. Seguramente nos deben haber quedado más cosas pendientes, pero esta era una de ellas y no queríamos dejar de completarla. En Argentina, ustedes saben que hemos venido hablando de la ley de matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género y, y otras de las cuestiones que también nos quedaban por seguir viendo tenía que ver con el reconocimiento en la legislación argentina de todas las conformaciones familiares, de toda la diversidad que hoy existe. Y ustedes saben bien que matrimonio igualitario trajo al Estado, a la sociedad, el empezar a que hablemos de otras conformaciones familiares, porque ahí empezamos a ver que hay matrimonios de dos papás, de dos mamás, y empezamos a ver un montón de esas realidades que antes estábamos más invisibilizadas porque no teníamos un reconocimiento legal. Entonces, eso hacía que estuviéramos eh, no solamente al desamparo de una legislación que nos cuidara, que nos reconociera, sino también que eso hacía que nos invisibilizaran. Por eso hay un antes y un después siempre de la ley de matrimonio igualitario. Nuestras familias ya estaban conformadas y ya venían desde hace mucho tiempo siendo una realidad con la mitad de derechos, como a veces decimos. Argentina tenía técnicas de reproducción humana asistida, en el país existen desde fines de los 70, existen centros de salud especializados en reproducción humana asistida, que por supuesto mujeres lesbianas accedíamos a esos tratamientos y entonces teníamos hijos e hijas o hijos con nuestras parejas y teníamos, pero no teníamos un reconocimiento de comaternidad. Era una sola, la que había gestado era eh, quien aparecía inscrita como madre y la otra de la pareja no tenía ningún vínculo legal, ningún vínculo jurídico con su propio hijo. Eran unas situaciones muy injustas. Y también pasaba con la adopción. La adopción en Argentina está, muchas veces había una confusión cuando hablábamos de matrimonio igualitario, que decían, bueno, matrimonio igualitario con adopción, porque en otros países del mundo se había logrado el matrimonio igualitario, que lo habló María en su clase, pero se había condicionado ese derecho, el derecho a que pudiéramos adoptar. Hoy todavía en muchos países del mundo estamos tratando de luchar jurídicamente por el derecho a la adopción. Y en Argentina podemos adoptar las personas LGBT, las personas de la diversidad sexual, podíamos adoptar, pero no podíamos adoptar como matrimonio. En Argentina se había reformado la legislación hace mucho tiempo y podíamos adoptar como personas solteras, pero no como matrimonio porque estaba prohibido el matrimonio igualitario, no estaba permitido, todavía no era legal el reconocimiento. Entonces también se han dado esas situaciones de muchas parejas que se inscribían o muchas personas que se inscribían, pero estaban en pareja en realidad. Pero entonces cuando salía la adopción, una sola reconocía a ese niño, a esa niña, como su hijo, y la otra persona de la pareja, la otra parte de la pareja que también formaba esa conformación familiar, no tenía ningún derecho y ningún reconocimiento. Viene matrimonio igualitario y el matrimonio igualitario dice que los hijos nacidos en el matrimonio igualitario tienen los mismos derechos que cualquier otro hijo, otra hija que nació dentro de un matrimonio heterosexual, y ahí empezaron a reflejarse situaciones en relación a los reconocimientos igualitarios de nuestros hijos. En el 2013 también lo que sucedió es que hay otra de estas legislaciones que amplían derechos, que es la ley de reproducción médicamente asistida, la ley de cobertura de los tratamientos de reproducción médicamente asistida. Y esta ley es súper amplia, no, muy inclusiva, y específicamente habla de que todas las personas mayores de 18 años podemos acceder a los tratamientos de reproducción humana asistida, a la cobertura gratuita, porque la verdad que Argentina tiene el sistema público de salud, entonces
se establece que estas prestaciones están incluidas en lo que se llama el plan médico obligatorio y todas las obras sociales o las prepagas en el plan más básico tienen que cumplir esta prestación básica que es los tratamientos de reproducción humana asistida. Entonces, esto hace que lo que en aquel entonces, cuando hablábamos de los años 70, 80, que venían estos centros de salud y accedíamos a estos tratamientos que había que juntar plata, que eran muy caros, esto hace que ahora a través de todas las coberturas médicas y las obras sociales podamos acceder a estas técnicas. Entonces también genera un boom igualitario en que podamos seguir constituyendo nuestras familias ahora a través de estas técnicas de reproducción humana asistida que son súper usadas por parejas del mismo sexo. Eh, Esto también trae un montón de nuevas conformaciones familiares y empezamos a ver eso, el acceso a derechos igualitarios, el acceso a estas técnicas de reproducción humana asistida, que hace que hoy tengamos realidades tan diversas en la sociedad. Y como les decía, estas situaciones de desigualdad se empezaron a ver, las que teníamos antes, las que tenían que ver con el reconocimiento de nuestros hijos, porque al nacer dentro de una pareja igualitaria, se inscribía a nuestros hijos solamente con una relación filial de una de la pareja. Entonces, se empezaron a ver que había muchas situaciones de desigualdad. Y, y tenían esto que reflejamos y que lo decimos acá, niños, niñas y adolescentes, parejas del mismo sexo con un reconocimiento incompleto de su identidad, porque la identidad familiar de esos niños y de esas niñas era que tenían dos mamás o dos papás, pero la realidad jurídica establecía que solamente una de la pareja o uno de la pareja era el papá o la mamá y quedaba una identidad incompleta. Había una flagrante desigualdad jurídica y se cercena el derecho al reconocimiento de la identidad familiar. Y esto se empezó a pelear porque no se reconocía la identidad completa de nuestros hijos, porque nuestros hijos tenían la mitad de los derechos que los demás niños y niñas que nacían en parejas de distinto sexo. Todos estos planteos se empezaron a llevar a la justicia. Se empezaron a llevar a la justicia para que se reconociera la comaternidad de los niños nacidos dentro del matrimonio y también la comaternidad y la copaternidad de quienes habían nacido fuera del matrimonio igualitario. Porque el debate que se dio en ese momento, en el 2010, cuando tenemos el matrimonio igualitario, en los registros civiles nos peleábamos al querer inscribir a nuestros hijos en forma de comaternidad o de copaternidad, y los debates se daban cuando las parejas no estaban casadas, porque para el registro civil decían que la filiación la traía el matrimonio, la verdad que una equivocación jurídica, y nosotras, desde nuestros espacios decíamos que la filiación no la trae el matrimonio. Nosotros no podemos condicionar el reconocimiento igualitario de nuestros hijos a nuestro estado civil. No podemos hacer eso. No, que mi hijo tenga comaternidad o copaternidad no puede depender del estado civil de los progenitores. No puede depender de si yo decido o no casarme o seguir siendo soltera. La verdad que no tiene sentido si hacemos un enfoque de derechos, un análisis, no reviste el mayor sentido que sea de esa manera. No tiene un trato igualitario ese niño, esa niña que nace dentro de una pareja de distinto sexo al nuestro. No tendría el mismo trato. Basándonos en ese principio de igualdad y además en un principio de igualdad que estaba saldado en el código, porque no tenía que haber diferencia. Para que quede claro, se exigía que los hijos nuestros, para ser reconocidos, nuestros me refiero a parejas del mismo sexo, de comaternidad o para ser inscritos en forma de copaternidad, nosotras, las parejas del mismo sexo, teníamos que estar casadas. Si no estábamos casadas, como decían que la filiación derivaba del matrimonio igualitario, no se inscribía la comaternidad o la copaternidad. Esto tuvimos que batallarlo. Lo destaco porque en la historia parece que nos olvidamos de estos procesos, pero esto fue real y desde el 2010 al nuevo Código Civil en el 2015 estuvimos viviendo esta realidad
tan injusta para las parejas del mismo sexo. Entonces, como no nos queríamos casar y como, no, eso es un chiste, pero en realidad es como queríamos tener un tratamiento igualitario y fundamentalmente trabajamos siempre por eso, decidimos llevar estos planteos a la justicia. No puede ser que solamente estando casadas, una pareja de chicas o casados, un matrimonio de una pareja de chicos, solamente así se inscribiera la comaternidad o la copaternidad. Y además, reitero, el código había saldado ese debate en relación a hijos matrimoniales y extramatrimoniales hace mucho tiempo antes, entonces no podíamos retrotraernos a esa desigualdad. Y, y también otra cosa que nos sucedía y que fuimos a llevar a la justicia, no solo el derecho a que nuestros hijos tengan un reconocimiento de comaternidad o de copaternidad sin que nosotros estuviéramos casados, sino también lo que sucedía era que las partidas de nacimiento, las primeras que se inscribieron en relación a la comaternidad o la copaternidad, tenían anotaciones discriminatorias. Se testaban algunos artículos, ahora les voy a pasar algunas imágenes, se testaban algunas palabras y tenían otros agregados escritos de puño y letra, y eso resultaba altamente discriminatorio porque no eran partidas, las de nuestros hijos no eran partidas de nacimiento iguales a las de todos. Y también otros casos que empezamos a llevar a la justicia son los casos de gestación solidaria, los casos de nacimientos de comaternidades o de copaternidades de hijos de parejas del mismo sexo, nacidos en el extranjero, y también nacidos en Argentina después, por las técnicas de gestación solidaria, lo que se conoce como subrogación o gestación por sustitución. A nosotros nos gusta decirle gestación solidaria, y ese es el proyecto que también impulsamos desde la Federación y desde nuestros espacios. Los fundamentos de por qué peleábamos y por qué exigíamos este derecho a la inscripción igualitaria de comaternidades y de copaternidades estaban basados fundamentalmente en tratados internacionales de derechos humanos que tenían que ver con el principio de igualdad, de no discriminación, la protección integral de la familia, el derecho a la identidad, y fundamentalmente esto es transversal a casi todos los derechos y a todas las legislaciones que planteamos, el interés superior del niño, la niña, la niña. Es un eje rector que atraviesa todas las legislaciones, entendidos como ellas, les niñas, como sujetos de derecho. Había recomendaciones de la OEA, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución Nacional y la Constitución de Cava, todas estas legislaciones que cito por ahí para quienes no son de derecho, puede ser muy aburrido, pero hay estudiantes de derecho en la clase y me gusta que tengan estos conocimientos en relación a estas legislaciones que son de derecho interno y que son los principios fundamentales de igualdad con los que trabajamos en el reconocimiento igualitario de nuestros hijos. La CEDAW también, por supuesto, la convención que trae el derecho interno, la 26171 trae al derecho interno la convención de lucha contra toda forma de discriminación hacia las mujeres. ¿Y por qué digo de las mujeres? Porque esto también nos pasaba muchas veces, son mujeres quienes a través de las técnicas de reproducción humana asistida tienen a sus hijos, y cuando queremos hacer el reconocimiento igualitario de nuestros hijos, si fuera un hombre no preguntarían nada, si yo tuviera un hijo y mi pareja fuera hombre no preguntarían nada, e inmediatamente en el registro civil se procedería a inscribir a mi pareja hombre como papá de mi hijo. Pero si mi pareja es mujer, se piden infinidad de cosas y no se presume y no se quiere, y solamente se podía inscribir como comadre a mi pareja mujer si estuviéramos casadas. Ese era el trato desigualitario, y por eso también trabajamos fuertemente con la Convención de los Derechos de las Mujeres. Y otro desarrollo que hubo en la jurisprudencia en el 2010 tiene que ver con eso que se llama voluntad procreacional, que ahí lo ponemos a lo último en los fundamentos. Esa ficción jurídica de la voluntad procreacional hoy está más conocida porque lo tomó el Código Civil
argentino, pero en el 2010 todavía se hablaba muy poco de esto. Y la voluntad procreacional fue una ficción jurídica creada y tomada por la jurisprudencia argentina para resolver las situaciones de filiación de nuestros hijos cuando no tenemos vínculo biológico con nuestros hijos. Fue una de las nuevas formas de filiación que se empezaron a implementar y a consolidar a través de la jurisprudencia, y hoy pasó a ser una legislación interna a través del Código Civil y Comercial que entró en vigencia en el 2015. Todos estos fundamentos, y yo destaco ahí abajo, nos gusta siempre decir que a veces no hay vacíos, no hay lagunas, sino que tenemos la obligación de interpretar toda la normativa a la luz de los derechos humanos con una interpretación integral, dinámica y progresiva. En base a eso vamos a llegar a una resolución justa, respetando todos los intereses, todos los principios internacionales de derechos humanos, básicamente el derecho de igualdad y no discriminación, y en este sentido en protección de la familia, con estos fundamentos que hablamos del interés superior del niño y la protección integral de la familia. Ese derecho que tenemos a nuestro plan de vida y a conformar una familia, seguramente vamos a llegar a una resolución justa en ese sentido con estas interpretaciones dinámicas, progresivas e integrales de toda la normativa vigente. Lo digo porque muchas veces se habla de que no hay legislación, no lo dice, no lo permite, no está, y tenemos que hacer una interpretación porque sí está, sí los principios de derechos humanos dicen cómo tenemos que resolver muchas situaciones que se nos dan, porque nosotros como sujetos de derechos necesitamos la protección del Estado y de la legislación. Por eso la justicia termina dando la razón en muchas de estas situaciones que llevamos a la justicia. Todos estos casos tuvieron sentencias favorables, como lo digo, basados, estos casos que hablaba de por qué de que llevábamos a la justicia de que se tuviera que inscribir la comaternidad o la copaternidad de un hijo nacido de una pareja que no está casada. Entonces, y que la comaternidad y la copaternidad no derivaba del hecho jurídico del matrimonio, sino que derivaba de otro hecho jurídico que tenía que ver con la voluntad procreacional. Eso lo llevamos a la justicia y la justicia nos dio la razón y se generaron esos antecedentes. De parejas de copaternidades nacidos por gestación solidaria en el extranjero, también los llevamos a la justicia y también pudieron inscribirse las copaternidades basados en este principio de voluntad procreacional. Hijos que nacían fuera del matrimonio, hijos que nacían dentro del matrimonio igualitario, todas las ficciones jurídicas que se nos pudieran, las situaciones que se nos pudieran ocurrir que generaban desigualdades, las fuimos llevando a la justicia. Incluso también llevamos a la justicia hijos que habían nacido antes de la ley de matrimonio igualitario, y también peleamos esas situaciones en la justicia y también se pudieron ganar esos amparos en la justicia para que se inscribieran en forma de comaternidad o copaternidad hijos que habían nacido antes del matrimonio igualitario, con esta finción jurídica, con la voluntad procreacional. Y ahí la definimos, es el ánimo o la intención de una persona de procrear. O no, pero el ánimo de procrear se define como la voluntad procreacional. Y es la voluntad procreacional modifica la idea de identidad como sinónimo de vínculo biológico. Y en cambio inspira el contenido del derecho a la identidad en el sentido amplio y multifacético, inclusivo de distintos aspectos que se vinculan con lo que se conoce como identidad en sentido dinámico. Esto por ahí un poco más amplio, pero la verdad que se define como todos esos actos volitivos y esas conductas que tuvimos y esa intencionalidad en procrear. Y después quedó, además de quedar plasmado en la jurisprudencia argentina, en este sentido, cuando como los actos volitivos y todos esos hechos que hacemos para procrear, en el Código Civil, cuando entra el proyecto del Código Civil, la modificación del Código Civil, de unificación del Código Civil y Comercial, ahí también se agrega un artículo que habla de la forma en que se exterioriza y que queda plasmado esta voluntad procreacional, que sería a través de un consentimiento previo, libre e informado, que firman las partes entre sí,
que firma la persona que quiere procrear para acceder a esta técnica de reproducción humana asistida, y ahí queda plasmada la voluntad procreacional, queda como escrita en un documento. Eso se llama consentimiento. Estas son, recuerdan que les dije que íbamos a hablar que les iba a mostrar después imágenes de estas partidas de nacimiento estigmatizantes. Y acá queda claro, por ejemplo, Simona es hija de María y de Laura, la tuvieron por reproducción humana asistida, accedieron a la técnica, las dos, estaban casadas, y cuando se inscribe a su hija Simona, la, le preguntan quién había parido, y ellas dicen que había parido María. Entonces se inscribe María solamente como hijo de María, y testan el artículo de, lo testan, entonces queda hijo de María y Laura, y a Laura le agregan entre guiones ahí cónyuge de la madre. Entonces, esta anotación de más, esto que quedó enmendado, que quedó testado, estos agregados de puño y letra, la verdad que generaban una partida discriminatoria que no termina de quedar claro en relación a cómo se fija la filiación. Acá o hay filiación o no de las dos mamás, porque además eh, a Simona solamente le habían dejado poner el apellido de la madre gestante, no de la cónyuge de la madre. Entonces eran partidas altamente discriminatorias, y estos también se llevaron a la justicia para que no se hicieran de esta manera, porque nuestros hijos no podían tener una partida distinta a las de hijos que habían nacido de parejas de distinto sexo. Otras inscripciones igualitarias que hubo, estas sí fueron igualitarias, se permitió que, por ejemplo, Martín fuera hijo de Marisa y de María, y que no hubiera problema y tuviera los dos apellidos. Fue una batalla que tuvimos que dar, además de no tener el matrimonio igualitario, de que nos permitieran que nuestros hijos llevaran los dos apellidos, y que tuviéramos ambas consignadas en las partidas de nacimiento. Acá hay otra inscripción igualitaria, esta fue una de las primeras de copaternidades. Eh, Bautista nació por gestación solidaria en la India, y es hijo de Hernán y de Rolando, y se pudo inscribir de esa manera, también gracias al esfuerzo de un amparo judicial. Eh, Porque además tampoco estaban casados los papás y no nos dejaban hacer esa inscripción. Uriel Martín es hijo de Silvia y de Mónica, y, ya fue inscrito, ellas no estaban casadas, eh, dentro de los antecedentes que generó el amparo de la fulana, le decimos el amparo de la fulana, porque todos estos hechos tuvimos que llevarlos a la justicia para que dejaran inscribir en forma igualitaria a nuestras familias, eh, no ya llevando todos los juicios y todas las familias a la justicia, sino a través de un amparo de incidencia colectiva que garantizó, a raíz de una sentencia favorable, que todas estas inscripciones de hijos de parejas del mismo sexo que no estaban casadas, o que estaban casadas pero no querían que tuvieran esas anotaciones tan discriminatorias, pudieran inscribirse de manera igualitaria. Así que esa lucha la tuvimos, y ese amparo está vigente y estuvo vigente en la ciudad de Buenos Aires, hasta que tuvimos el Código Civil que permitió las inscripciones a través de la voluntad proporcional. Si no, teníamos que hacer juicio prácticamente de todos los antecedentes que les fui nombrando. Antecedentes en el derecho interno: hay dictámenes de la Asesoría General Tutelar, hay una resolución de la Secretaría de Justicia de la ciudad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la resolución 38 del 2012, fue una resolución que ordena al registro civil a que no discrimine y a que inscriba de manera igualitaria a los hijos de todas las parejas del mismo sexo, independientemente de su estado civil, basándose en la voluntad procreacional, y que también permitiera a hombres, a parejas de hombres, inscribirse, porque hasta entonces se había debatido que solamente las parejas de mujeres podían inscribir las comaternidades. También resultó eso discriminatorio. De hecho, y acá lo menciono, hay un DNU, el DNU 1006 del 2012, que se dictó en ese momento, abrió una especie de moratoria, y lo digo así
porque prácticamente fue eso. El decreto se abrió por un año y se estableció que por el periodo de un año, si las parejas, las familias que habían tenido hijos se casaban, las mujeres se casaban, podían ir a hacer la inscripción igualitaria de sus hijos al registro civil. O sea que se abrió una especie de moratoria para que tuviéramos que ir a casarnos y así se inscribía en forma de comaternidad el nacimiento de nuestros hijos. Se modificaban las partidas de nacimiento de nuestros hijos. Estuvo vigente un año este decreto, el decreto 1006. Nosotros desde nuestra organización lo criticamos mucho porque realmente nos resultaba sumamente discriminatorio y nos resultaba, la verdad, que muy difícil que sostener que en una organización y una sociedad que trabaja por las libertades, el tener que ajustarnos a ir a casarnos para el reconocimiento de nuestros hijos nos parecía que era un disparate, porque además nos pasaba que se acercaban a la fulana muchas mujeres y decían, mira, yo ya me separé, la verdad que estoy en pareja con otra familia, que tengo otra familia, no me puedo ir a casar, pero también mi hijo merece tener los derechos porque de sus dos mamás y esa relación filial con sus dos mamás, lo merece, es su derecho a la identidad. Bueno, por eso también hicimos ese amparo de la fulana, para que todas estas familias pudieran inscribirse en forma de comaternidad sin la obligación de casarse. Hay resoluciones de algunos registros civiles y proyectos de ley. La ciudad de Buenos Aires estaba amparada por este amparo de colectivo de la fulana. La provincia de Santa Fe sacó una resolución en el mismo sentido que la resolución 38 de la ciudad de Buenos Aires, que fuera igualitaria en las inscripciones de los nacimientos de hijos. Hubo proyectos también en la ciudad de Buenos Aires para que no sea una jurisprudencia, sino que sea también una ley. Y por supuesto el Código Civil y Comercial ya traía esa propuesta de que fuera una realidad que la filiación derivaba de la voluntad procreacional y no del matrimonio igualitario. ¿Qué pasa ante esto para hacer un pantallazo y para que nos entendamos en lo que veníamos contando? Antes del 1 de agosto del 2005, los hijos nacidos dentro del matrimonio, dentro de parejas del mismo sexo, se garantizaba la inscripción igualitaria registral de comaternidad o de comaternidad si nacías dentro del matrimonio igualitario. Si no nacías dentro del matrimonio igualitario, nuestros hijos, en caso de hijas de parejas del mismo sexo no casadas o nacidas antes del matrimonio igualitario, solo se garantizaba la inscripción igualitaria registral de comaternidad o copaternidad. En la provincia de Santa Fe, como ya les decía, había una resolución del registro civil. En la ciudad de Buenos Aires, gracias al amparo de la fulana, que es un amparo de incidencia colectiva, y en el resto del país, para inscribir a nuestros hijos en forma de comaternidad o de copaternidad, todavía debíamos recurrir a la justicia. Así de injusto era el panorama hasta antes de agosto del 2015. ¿Qué pasa en agosto del 2015? Entra a regir en Argentina el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Y trae una cláusula transitoria que dice: los nacidos antes de la entrada en vigencia del Código Civil de la Nación por técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, libre e informado en relación al procedimiento que dio origen al nacimiento de ese niño, que dio origen a ese nacido, debiéndose completar el acta de nacimiento en el registro civil cuando solo constara un vínculo filial con quien dio a luz y siempre con el consentimiento de la otra madre o padre que no figura en dicha acta. Esa es una cláusula transitoria y en base a esa cláusula transitoria muchas familias fueron a ejercer ese derecho y a completar las identidades y las inscripciones registrales de sus hijos o hijas. Y ahí dice que tenías que tener un consentimiento. Pero ¿qué pasaba cuando no teníamos ese consentimiento firmado? Cuando no lo tenías, porque muchas de las técnicas y muchos centros de salud todavía no exigían el consentimiento previo, libre e informado. Y esto también generó otro problema que después les voy a contar más adelante. El nuevo Código Civil y Comercial
trajo de todo. La verdad que hay una perspectiva y se habla de un código humanizado, basado fundamentalmente en la persona, sujeto de derecho, en niños sujetos de derecho. El Código Civil viejo era un código que estaba basado en los derechos patrimoniales. Básicamente, nuestras relaciones, regulaba relaciones patrimoniales. Hoy este código es un código que se habla de un código humanizado, justamente por tener el eje en los derechos humanos. Y los primeros artículos hablan en ese sentido. Este código se tiene que interpretar a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos. Habla de un montón de cosas, trae un montón de cosas nuevas, cambia el lenguaje, habla de un lenguaje más llano, más fácil de entender, más comprensible, más inclusivo, sin duda, al ser más comprensible, es más igualitario, y trae, entre muchas cosas, hacia las familias, un régimen de divorcio más fácil, más rápido, más ágil, convenciones matrimoniales en relación al patrimonio en el matrimonio, uniones convivenciales, la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, que no estaba. Antes teníamos dos clases de filiación, por naturaleza o por adopción, y ahora se agregó una filiación derivada de las técnicas de reproducción humana asistida, que se llama la filiación por la voluntad procreacional. Esto que hoy les contaba, que venía de la mano de la jurisprudencia peleándose desde el 2010, en el 2015 ya queda plasmado en la legislación interna como una nueva forma de filiación, la voluntad procreacional. Hay un régimen de adopción que también se mejora mucho, se habla de eso también, que me gusta que han cambiado los nombres. Antes hablábamos de patria potestad, sonaba horrible tener la potestad y la patria sobre tu hijo o tu hija. Hoy hablábamos de responsabilidad parental, esto también ha cambiado mucho. Y el referente afín o referente afectivo, esta figura nueva que también trae el código, con derechos y con obligaciones también en relación a estas conformaciones familiares que existen y que hoy merecen tener tutela en relación a sus derechos. A veces nos hacemos una pregunta de todas las conformaciones familiares que existen y esto de que la necesidad de que estén reguladas en el Código Civil. Nosotros siempre decimos que a veces en lo lindo de conformar una familia y una pareja está todo fantástico, pero necesitamos el código cuando pasa algo en la pareja y cuando hay una ruptura o cuando hay una separación. Y ahí implica que nuestros hijos y nuestra conformación familiar tenga que estar regulada para que no, para que esa separación o ese divorcio se desarrollen de la mejor manera posible, de la más justa, sobre todo cuando tenemos hijos o hijas. Entonces ahí es necesaria la tutela y el resguardo y la protección legal, y por eso es importante que esas conformaciones familiares estén reguladas, para que en el caso de que haya que dirimir alguna cuestión, se resuelva de la manera más justa, porque está planteada en la legislación y tienen esa tutela legal. Y estas conformaciones familiares, por eso es importante que estemos reguladas en el Código Civil. Y las peleas, cada vez que queremos conquistar derechos, también tenemos retractores y quienes se oponen y dicen esto de que mamá y papá solamente matrimonios de hombre y mujer, volvamos a lo natural, y tenemos siempre estos embates cada vez que hablamos de ampliar derechos. Y estas son algunas de las imágenes de un resumen de familias igualitarias y de cómo se amplían derechos, pese a nuestros detractores. Madres, dijeron la partera y una jueza, ese bebé tiene estas dos mamás y fueron reconocidas en la justicia. Estoy hablando de todos casos que pasaron antes del Código Civil nuevo. Abajo hay una foto, por primera vez se inscriben a un niño con dos papás, la lucha por las familias de dos papás. Hoy vieron la partida de nacimiento de Bautista, y esos son Rolando y Hernán, que ahora tienen dos hijos, también ambos nacidos en la India por gestación solidaria. Y esto de que hablamos siempre de si este Código Civil y Comercial alcanzó a esta protección legal de la que hablaba, de todas las conformaciones familiares.
Y, y creo que no alcanzó, porque ahí tenemos a Antonio. Antonio es el bebé que está en brazos de una de sus mamás, y Antonio tiene dos mamás y un papá. Y Antonio fue el primer bebé en Argentina, el primer niño en Argentina, que tuvo un reconocimiento por vía administrativa, un reconocimiento de la triple filiación. Entonces, lo que esta pregunta de si el código alcanza a dar tutela legal a todas las conformaciones familiares, en este caso se quedó corto, porque una de las modificaciones que hizo el Código Civil y Comercial eh, dijo que acotó la filiación solamente a dos. Es decir, dice el código, que una persona solamente puede tener dos vínculos filiales. Y acá Antonio tiene tres vínculos filiales, entonces hablábamos de que, por eso decimos que no alcanza a tener la tutela de todas las conformaciones familiares. En su momento, Aida Kemmelmayer es una de las autoras del Código Civil, una de las autoras del proyecto del Código de Unificación del nuevo Código Civil y Comercial, y ella escribió todo el apartado que tiene que ver con derecho de familia, y nosotros como federación le dijimos, ¿por qué, por qué lo reguló de esa manera? ¿Por qué no, por qué lo dejó solamente en dos filiaciones? Hubo un debate hablan de que la sociedad no está preparada. Bueno, yo siempre digo, y nosotros siempre decimos como activistas, que nos vienen diciendo eso desde el matrimonio igualitario, que la sociedad no está preparada, y la sociedad está preparada. Eso es una excusa en relación a la conquista de derechos. Siempre se tiene que avanzar porque la sociedad ya se preparó y ya existe Antonio, y ahí Antonio tiene como 6 años y puede tener, y tiene su triple filiación y tiene sus 6 abuelos. Entonces, la verdad es que la sociedad está preparada. Nosotros, como juristas, debemos estar también preparados. Pero ella también, cuando se pone el Código Civil en vigencia, dice, vaya uno a saber si dentro de algunos años no son ellos los que tienen la razón y hay que cambiar el artículo, dándonos la razón en el sentido de que ya hemos cuestionado que tiene que haber más de dos filiaciones, y que ya el código entró en vigencia, todavía no había entrado en vigencia y ya estaba desactualizado. Estas son algunas imágenes de la triple filiación en Argentina. Fue la primera en Argentina y también fue una de las primeras en Latinoamérica. No hay muchos casos en el mundo también investigando en relación a eso. Hay muy pocos antecedentes de triple filiaciones o de filiaciones múltiples, pero las familias están, existen y merecen esta tutela legal. Lo que sucedió es que a partir de que entra en vigencia en el 2015 el Código Civil y Comercial nuevo, hoy no es posible hacerlo por vía administrativa como se había hecho antes el reconocimiento de la triple filiación. Hoy necesitamos hacer una acción judicial para pedir que ese artículo que condiciona solamente a dos las filiaciones de una persona, se cuestione su constitucionalidad, se haga un planteo de inconstitucionalidad de ese artículo y ahí se permita la inscripción de triple filiación. Se están litigando ya en el país algunos casos, y esperemos que tengan sentencias favorables. La verdad que todavía están en debate y están en juicio. Otro de los avances en relación a que como materia pendiente que se acompañó en el proyecto del Código Civil, pero después se terminó quitando este artículo y no se puso, había un procedimiento que establecía la gestación solidaria o las subrogaciones del país. Y se quitó del proyecto del Código Civil y no se reguló. Entonces, hoy estas inscripciones de nacimiento de hijos que nacen por esta técnica de reproducción humana asistida, que se llama gestación solidaria o subrogación, o gestación por sustitución, como le dicen algunas personas, hoy se tienen que litigar estos procesos, porque el Código Civil dice que el hijo es hijo de quien parió. Vieron que leímos la cláusula transitoria. Y en estas situaciones el hijo no es hijo de quien parió, sino de quien tiene voluntad procreacional. Y no queremos que esa persona que gestó sea emplazada como madre porque es una gestante solamente. Entonces se han iniciado estos juicios.
Uno de ellos es muy importante porque prácticamente ha regulado la gestación por sustitución o la gestación solidaria en la ciudad de Buenos Aires y tiene que ver con un amparo de incidencia colectiva que, que nosotros desde la Federación y desde la Defensoría LGBT hacemos mucho litigio estratégico, y este amparo de incidencia colectiva está vigente en la ciudad de Buenos Aires desde el 2017, tiene una medida cautelar vigente, incluso reafirmada por el TCJ, por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que está vigente, que establece que todos los hijos e hijas, los niños, les niñas, nacidos por esta técnica de reproducción humana asistida, conocida como gestación solidaria, técnicas médicas realizadas en el país o en el extranjero, acaba de tener una reciente modificación la resolución, técnicas realizadas en el país o en el extranjero, que nazcan, esos niños que nazcan acá en la ciudad de Buenos Aires, sean inscritos conforme voluntad procreacional, con el recaudo de que la persona gestante tiene que firmar un consentimiento de que no tiene voluntad procreacional y que los requirentes de la técnica firmen un consentimiento de que tienen voluntad procreacional. Entonces se completa con el certificado de nacimiento y con esos documentos, se completa la inscripción en forma igualitaria de niños niñas nacidos en la ciudad de Buenos Aires por la técnica de reproducción humana asistida conocida como gestación solidaria. Hasta ahora es la única jurisdicción en el país, la ciudad de Buenos Aires, la que tiene a través de este instrumento judicial regulada la gestación solidaria. En el resto del país no está prohibida la técnica, entonces se hace, pero cuando nace el niño o niño por gestación solidaria, tienen que judicializar la inscripción porque el Código Civil establece que es hijo de quien pare, entonces hay que hacer ese planteo de inconstitucionalidad para, para, para que puedan inscribirse en forma igualitaria. Yo digo en forma igualitaria, pero la verdad que es una inscripción identitaria real, porque si la persona gestante es una mera gestante y no es su mamá y no va a estar en la vida de ese niño, esa inscripción no es real, es una falsa jurídica para ese niño. Por eso también todos estos amparos están basados fundamentalmente teniendo como eje rector el interés superior del niño. Estos son más artículos en relación a la gestación solidaria. Esta es la descripción porque hubo un caso testigo, además del amparo de incidencia colectiva, y fueron estos mellices que nacieron en la ciudad de Buenos Aires con esta técnica. La realizaron a la técnica acá en el país, y nació acá en el país, en la clínica Pinochetto, esos mellizos que están grandísimos, los conozco y los sigo viendo a los chicos cada tanto. Otra de las cuestiones pendientes que tiene que ver con las conformaciones familiares tiene que ver de qué manera hacemos esas inscripciones. Recuerdan que hoy les había mencionado qué pasa cuando no firmamos los consentimientos o cuando no hacemos los tratamientos de reproducción humana asistida dentro de los centros de salud. Entonces, donde no firmamos consentimientos. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos las técnicas caseras? Pero es casero porque me refiero a esos procedimientos donde una pareja de chicas va a comprar, porque se venden, la verdad que está por Mercado Libre, vas a un banco de semen, compras la muestra y realizas la técnica en tu casa. Entonces, cuando realizas la técnica en tu casa, no firmaste un consentimiento previo, libre e informado, y se gesta y hay un embarazo adelante, y hay una familia adelante, hay un niño adelante y nace, pero cuando vamos a inscribir a nuestro hijo al registro civil, nos piden un montón de documentos que no tenemos porque no hicimos una técnica en un banco y en un centro médico, sino que lo hicimos en nuestra casa de manera casera, compramos la muestra de semen y lo hicimos en nuestra casa. Eso se llama técnica casera y la familia tiene toda la voluntad procreacional y tienen todos esos actos volitivos de los que hablamos y se configura específicamente esa ficción jurídica de la voluntad procreacional. Estos casos también los llevamos a la justicia, porque el registro civil dice, no, si no me venís con el consentimiento, no te puedo inscribir, y nosotros decimos,
pero no hace falta el consentimiento porque el consentimiento se exige solamente para, el código habla de que el consentimiento se exige en el centro de salud. Y nosotros decimos, ese consentimiento se exige para el centro de salud, no se exige para otras técnicas caseras, porque la voluntad profesional es una realidad y está en el código, y yo tengo voluntad profesional, existen otros medios de prueba. Eh, en este sentido, siempre decimos que quienes acceden a estas técnicas caseras, quienes las realizan, han hecho más actos volitivos, sin duda, que las parejas que acceden a través de los bancos de reproducción humana asistida. Hemos llevado a la justicia estas situaciones por cuando no los quieren inscribir el registro civil a nuestros hijos en forma de comaternidad, y la justicia nos ha dado la razón y hay antecedentes ya, y hay un amparo de incidencia colectiva todavía en trámite, porque esta pandemia hay una feria extraordinaria que demoró muchísimo las cosas, recién ahora se está retomando la actividad para seguir adelante con este juicio y con este amparo que esperemos que tenga también un buen final. Para terminar, explicar esto en relación a por qué litigamos y por qué impulsamos estas situaciones, y teniendo en cuenta, sobre todo para quienes estudian abogacía, que estos cambios que damos batallas en el ámbito jurídico tiene que ver también con impulsar procesos sociales y culturales más fuertes. Por eso nuestros litigios vienen de la mano también con proyectos de ley, porque tienen que ver con impulsar estas situaciones y poner en conocimiento público todas estas desigualdades. Siempre hablamos de que a las leyes, a las injusticias, hay que ponerles cara, hay que ponerles nombres, para que sepamos lo que estamos pasando y para que no hablemos de ficciones, sino que hablemos de realidades, de situaciones realmente injustas que se dieron, que se dan, con las que vivimos en lo cotidiano y con las que queremos derribar prejuicios y con las que queremos profundizar cambios sociales y culturales para vivir en igualdad. Entonces, en definitiva, siempre decimos, el litigio estratégico, este ha sido siempre una eficaz herramienta de comunicación para el cambio cultural que necesitamos dar en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria y plenamente diversa. Esto es para finalizar. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por ser parte de este seminario.